Bueno, entonces muy buenos días para todos, para los que ya los habíamos saludado, buenos días para los que se acaban de conectar. Bienvenidos a este cuarto conversatorio. Les decía, hoy vamos a estar hablando acerca de crianza, específicamente sobre qué consecuencias trae la violencia sobre el desarrollo psicológico de los niños y cómo educar sin violencia. Y les cuento pues que la necesidad de exponer este tema nace porque desde todas partes del mundo llegan reportes sobre preocupantes cifras e incrementos de la violencia contra los niños, de ese maltrato físico y psicológico explícitos como pegar, gritar, humillar a los niños y el abuso sexual infantil. Así que considero que es urgente la necesidad de hacer un cambio en nuestra civilización, de pensar, de pasar de un sistema adultocentrista a darle prioridad a los niños, a entender la importancia de que pongamos a la infancia en el centro de nuestras decisiones, privilegiando su bienestar y su desarrollo. Así que los invito a todos a quedarse hasta el final. Vamos a estarles dando unas pautas de crianza respetuosa y consciente y respondiendo a sus preguntas. Y bueno, para los que aún no me conocen, mi nombre es Lisa Acevedo, soy psicóloga, atiendo especialmente casos de dependencias emocionales, trastornos emocionales, rupturas traumáticas, ansiedad, estrés, entre otros. Y en mi cuenta de Instagram pueden ver un poco más acerca de mi trabajo. Me encuentran como psicóloga.licedacevedo. Y también pueden ver mi canal de YouTube, allí me encuentran como Liceda Acevedo constantemente. Allí pues estoy compartiéndoles sobre estos temas de psicología y enseñándoles cómo hacemos los psicólogos los procesos de psicoterapia, qué hace un psicólogo, cómo podemos ayudarles. Así que si quieren informarse un poco más, pues allí los espero. Y bueno, allí va a quedar la grabación de este conversatorio para que lo compartan con todas aquellas personas que hoy no pudieron conectarse a este conversatorio. Y bueno, sin más preámbulos, quiero pues saludar a la persona que va a estar acompañándonos y hablando conmigo en este conversatorio y dejar pues que ella misma sea la que se presente. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lizeth, bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Ávila, soy psicóloga. Actualmente me encuentro realizando una maestría en psicología clínica y de la salud y tengo conocimientos adicionales en intervención sistémica en familia, aplicación de pruebas psicotécnicas y psicológicas y el tema de evaluación y diagnóstico neuropsicológico en desarrollo y aprendizaje. Por lo general, yo me dedico a hacer acompañamiento e intervención psicológica con un enfoque sistémico a familias, parejas y todo el tema también individual. Y hago también el acompañamiento a personas que están en ese proceso de recuperación en el tema de adicciones. Y pues eso es a lo que me dedico. Pues bueno, Lisa, yo quisiera que empezáramos hablando acerca de aquello a lo que nos referimos sobre la violencia. ¿Qué nos podrías contar? Claro que sí. Bueno, Laura, pues yo quiero hacer referencia eh, a una definición de la UNICEF y ellos explican que la violencia contra los niños y las niñas incluye el abuso y el maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia pues puede ocurrir en el hogar, en las escuelas, en los orfelinatos, en los centros residenciales de atención, en las calles, en el lugar de trabajo, en prisiones, en establecimientos penitenciarios, eh, y puede afectar tanto la salud física y mental de los niños. Entonces, estos tipos de violencia perjudican su habilidad para aprender y socializar y más adelante van a socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, pues la violencia contra los niños conduce a la muerte. Y además recordemos lo que hablaba en los conversatorios anteriores, y es que generalmente la violencia inicia a partir de un sentimiento de que no sabemos cómo gestionar la ira y de pensar que la violencia es una forma de resolver los conflictos.
Cabe mencionar además que debemos tener cero tolerancia con cualquier forma de violencia, puesto que esta afecta en gran medida a la víctima, generando afectaciones en su autoestima y en su capacidad para relacionarse con los demás y hasta en su habilidad para la toma de decisiones. Quisiera que nos dijeran allí por el chat si ustedes alguna vez han recurrido a la violencia para corregir a sus hijos, es decir, a un grito, a una palmada, a ignorar un berrinche, a pegarle con la correa y demás. ¿Me pueden ir respondiendo allí por el chat, por favor? Bueno, yo tengo una hija de 1 año y desde mucho antes que ella naciera he estado leyendo y aprendiendo acerca de este tema de la disciplina positiva y la crianza consciente porque quiero educar a mi hija diferente a como me educaron a mí. Pero quiero contarles que en una ocasión en la que ella me estaba agarrando la cara con fuerza, fue como hagan cuenta, como un pellizco, pero con toda la mano, yo me enojé mucho y le dije que eso no se hacía, que a la mamá no se le hacía eso y le pegué en la mano. Y miren, ese día vino a mi mente todo lo que he aprendido y me di cuenta de lo ilógico que es que uno le diga a un hijo, primero, que no me pegue pegándole. Y segundo, la frase de a la mamá no se le pega, o sea, a nadie se le debe pegar. Y todo eso se los cuento para motivarlos a que emprendan este camino de la crianza respetuosa, donde tendrán que desaprender la forma en cómo los educaron a ustedes y aprender primero una nueva manera de gestionar las emociones que surgen cuando el hijo no obedece, cuando no hace lo que yo quiero, etcétera. Y segundo, aprender cómo educarlos de una manera respetuosa y consciente, que es de lo que hoy vamos a estar hablándoles. Pero ojo, con solo ver este conversatorio no es suficiente. Hoy empiezan un camino que deben seguir transitando por medio de la lectura, la investigación y sobre todo la práctica. Ahora quisiera, Laura, preguntarte si quizá los padres en el rol de agresor o victimario con su pareja también pueden estar agrediendo a sus hijos. Bueno, Lisa, yo creo que esta pregunta, y para podértela responder, hay que tener en cuenta como varios factores. Uno es que tenemos que tener en cuenta que la familia es un sistema abierto. Esto quiere decir que está en constante intercambio de todas las esferas que lo rodean. Entonces, la familia no solamente interactúa con ellos mismos, sino con el colegio en el que están sus hijos, el trabajo donde están los padres, si están perteneciendo a algún sistema de creencias, como por ejemplo la iglesia, pues también de alguna forma estas son esferas que intercambian información con la familia. Y ese intercambio de información impacta directamente el sistema familiar. Ahora, si lográramos ver un poco más a fondo una familia en la que vive una dinámica de violencia, en este caso de violencia hacia los menores, criándolos de esta forma, lo que vamos a ver es que cada integrante juega un papel importante, ¿sí? El papel de aquel que comete como tal el acto violento, ¿sí? Aquel que lo sufre y aquel que lo observa. Entonces, aquí vamos a encontrar a cada uno como un integrante activo y que de alguna forma recibe ese impacto en específico, así sea que solamente lo observe, ¿sí? Pero esto también es importante tenerlo en cuenta porque todos resultan afectados en cuanto a la forma en cómo ellos intercambian o se afectan. Si yo pego a alguien, pues no solamente el que observa se resulta afectado, sino todos a su vez van a estar afectados. ¿Sí? Ahora, hablar de un patrón específico en el que en la dinámica familiar en la que los padres maltratadores de su pareja son también maltratadores de los hijos, creo que sería un poco erróneo, porque de alguna forma estaríamos hablando de casos generalizados, estaríamos generalizando todas las familias. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque toda la familia es un mundo diferente y funcionan de manera diferente. Y lo vemos cuando trabajamos en sesiones con familias. No sé, Lizel, si te ha pasado que hay casos similares en los que nosotros recibimos un caso y creemos que de alguna manera se parece al que previamente ya hemos trabajado. Y cuando entramos a analizarlo,
pues nos damos cuenta que de alguna forma pues son totalmente diferentes. Esto nos dice que todas las familias se comportan de manera diferente, ¿sí? Sin embargo, esto es importante también tenerlo en cuenta. Las investigaciones y por medio de los casos que atendemos, también vemos que hay factores que influyen en que los padres también sean violentos y en esa relación parentofilial se cree dentro de un ámbito de violencia, ¿sí? Y de alguna forma, pues afectamos al menor y son estos factores que te los quisiera mencionar. Uno es que vemos a esas madres que de alguna forma tienen la maternidad obligada. Entonces son mamitas que tuvieron un embarazo no deseado y de alguna forma se puede crear un rencor, un odio hacia el pequeño. Puede ser propicio para generar violencia hacia el menor. También vemos las personas que son sometidas como ese constante estrés, también puede ser un riesgo de convertirse en una persona maltratada o maltratadora, ¿sí? Y estos modelos de crianza en donde el maltrato está plenamente justificado, pues también son motivos por los cuales cometemos violencia hacia los menores, ¿sí? Entonces vemos un papá o una mamá que cuando empezamos a indagar dicen como, pues a mí me criaron, como coloquialmente lo decimos, con palo con rejo, y pues así está bien y a mí no me ha pasado nada. Y lo que vemos es una justificación de la forma en como nosotros criamos. Pero también vemos estos problemas en donde estos padres también fueron maltratados cuando eran pequeños y esto lo que hace es reforzar la experiencia de maltrato, ¿sí? Además de estos padres que tienen el consumo de sustancias psicoactivas, también son propensos a generar violencia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para decir si los padres o la pareja que maltrata a su pareja también maltrata a los hijos, pues hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? Ahora, creo que es importante también mencionar, Lizeth, las formas de violencia que sufren los niños. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ok, Laura, para responder a tu pregunta, voy a hacer referencia a los hallazgos de la psicóloga María Ángeles Espinosa, que explica las principales consecuencias que pueden sufrir los infantes según el tipo de violencia a la que han estado expuestos. Podemos agrupar estas consecuencias en dos grupos, la violencia directa y la violencia indirecta. Tengan esto muy presente. Entonces, cuando nos referimos a violencia directa, estaremos hablando del tipo de violencia cuando los menores están expuestos a los mismos actos violentos que la madre o el padre. Es decir, son víctimas de maltrato psicológico o es decir insultos, amenazas, humillaciones, manipulación emocional, intimidación y maltrato físico activo, digamos, llámese cachetadas, patadas, palizas, abuso sexual, violación, que abro un paréntesis acá para aclarar que estos dos términos no son lo mismo. ¿Sí? El abuso sexual hace referencia a cualquier acto sexual entre el adulto o un niño donde se emplea la manipulación, el engaño, la obligación para conseguir el objetivo que es lograr el placer del adulto. Y la violación es cuando existe el acto sexual con penetración donde no hay acuerdo y consentimiento. Y cierro paréntesis. Además, otros actos de violencia directa pueden ser la negligencia o el abandono. Puede ser total o parcial, es decir, irse y dejar a su hijo solo o descuidar sus necesidades básicas que tiene el niño. En estos dos casos, las secuelas se expresan por consecuencias físicas como las lesiones visibles en sus cuerpos, que pueden generar pues retraso en el crecimiento, alteraciones del sueño y la alimentación, retraso en el desarrollo motor, etcétera. Y también alteraciones emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático, etc. Más adelante quiero profundizar un poco más sobre este tema de las consecuencias. Por ahora solo voy a mencionar otras de las secuelas que son los problemas cognitivos, es decir, el retraso en el lenguaje, el absentismo escolar, el fracaso escolar, y los problemas de conducta, digamos la falta de habilidades sociales, agresividad, inmadurez, delincuencia, toxicomanías, etc. Todo lo anterior hacía parte de la violencia directa. Entonces ahora vamos a hablar de la violencia indirecta.
En este caso, los menores son testigos, puede ser presentes o no, de la agresión, perdón, que existe en su entorno. Son situaciones en las que los menores escuchan disputas, golpes, gritos, etcétera, y con esto me refiero a ver a sus padres o cuidadores o a su familia extendida teniendo este tipo de conductas entre ellos, verlos resolver las situaciones de una manera violenta. En este caso, las consecuencias se expresan a través de la incapacidad de las víctimas directas, generalmente las madres, para atender las necesidades básicas de los niños y niñas por la situación física y emocional en la que éstas se encuentran, lo que puede generar situaciones de negligencia y abandono hacia sus hijos e hijas, y pues asimismo se manifiesta la incapacidad de los agresores de establecer una relación cálida y afectuosa con sus hijos e hijas, y este contexto que puede generar problemas graves en la vinculación afectiva y el apego con los infantes. También yo creo que, ¿qué nos puedes decir, digamos, Laura, desde tu experiencia sobre esto? Sí, eso te iba a mencionar, y es que esto está estrechamente relacionado con el tema de la dinámica familiar que mencionábamos al principio, y que todos de alguna forma la violencia la sufren todos, ¿sí? No solamente, y aquí tú explicabas la violencia directa, que realmente se le ven las secuelas, pero también la violencia indirecta, y es que vemos el impacto que tiene ese intercambio, esa dinámica relacional en el sistema familiar que de alguna forma impacta a todos en la relación de los actos violentos, ¿sí? No solamente el que sufre la violencia, por ejemplo, el menor no solamente lo sufre, pero si hay maltrato en su pareja, seguramente también va a resultar afectado por simplemente el hecho de observarlo, que es lo que tú estabas explicando ahorita. Es correcto, Laura. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre el hecho de por qué la violencia es aceptada socialmente a la hora de criar a los hijos. Mira, esa es una pregunta que personalmente pues todos nos la hacemos, ¿no? Y yo creo que aquí es importante tener en cuenta dos factores. ¿Sí? Uno es la gran influencia que tiene el sistema de creencias en donde se encuentra la familia, es decir, eh, esas organización social en la que nosotros nos encontramos o ese estilo de vida que de alguna forma prevalece en el sistema cultural. Entonces, especifico un poco esto. Son como esos patrones generalizados que impregnan los distintos fundamentos de una sociedad. Hablemos de un ejemplo en particular, la cultura patriarcal, ¿sí? Y esto de alguna manera lo que nos comprueba es esa incidencia del maltrato, digamos, al generar en los hombres la creencia de que sus expectativas o sus deseos no pueden ser criticados por una mujer, de alguna forma refuerzan el acto o el hecho de violencia sea como aceptado socialmente, ¿sí? Y es que en ciertos hombres, especificando o hablando acerca del ejemplo que les pongo, este sistema de violencias es como el hecho o el medio para conseguir su derecho natural, ¿sí? Ahora, aterrizando un poco a nuestra realidad, lo vemos de nuevo en ese discurso de los padres que de alguna forma justifican sus actos violentos por lo que recibieron. Entonces, mi mamá estaba, o mi papá, a mí me corregían con la chancla en mano, ¿sí? O con el palo, o nunca nos sentábamos a hablar del tema o discutir lo que yo pensaba, y mírenme, aquí estoy bien. Esa es la justificación que de alguna forma vemos que el sistema de creencias influye como tal para que sea socialmente aceptado. Y no solamente esto, aquí les hablo del segundo factor, y es que tiene que ver con esas labores que ejercen la comunidad más próxima a la familia. ¿Y a qué me refiero? A esas instituciones mediadoras entre el sistema cultural y el sistema familiar, ¿sí? Lo que nosotros en el enfoque de psicología conocemos como el ecosistema, ¿sí? Y son esas instituciones como la escuela, como el nivel de comunicación entre los ambientes laborales, las instituciones recreativas si tenemos a nuestros hijos en deporte, los organismos judiciales, las instituciones como la iglesia, todas estas esferas de alguna forma
van a impactar o van a hacer que la violencia sea o no sea socialmente aceptada. Y es que, aterricémoslo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos desde el método negativo, desde el punto negativo, vemos una institución educativa, por ejemplo, que no ofrece esas alternativas de comunicación asertiva o esa capacidad de resolver esos conflictos, por darle herramientas a los padres para resolver este conflicto, pues de alguna manera, de manera indirecta, estaría haciendo propicie a que la violencia sea aceptada socialmente, ¿sí? Pero otros factores como el estrés económico, el desempleo, por ejemplo, son factores también de riesgo que facilitan el tema de la aceptación de la violencia como algo mmm, socialmente aceptado, ¿sí? Pero si lo miramos desde el punto positivo, en donde todas estas instituciones que interactúan con los padres y con la familia fueran propensos a generar respuestas a este problema, seguramente la violencia ya no sería vista como un componente socialmente aceptado. Y eso quiere decir que la violencia, cuando es aceptada de manera social, se tiene que tener en cuenta esos dos factores. El tema de las creencias que nosotros venimos desde mucho tiempo atrás instaurando, pero también tiene que ver con el tema de cómo las esferas alrededor de nosotros interactúan e influyen en esa factor. ¿Sí? Ahora, dime, Lisa. Bueno, quería agregar algo, Laura, y es que el género desempeña un papel importante en las pautas y en los estereotipos de conducta violenta y pues a menudo se utilizan las tradiciones para justificar la violencia. La sociedad acepta muchas formas de violencia contra los niños y las niñas, entre ellas pues las relaciones abusivas de poder, la mutilación genital femenina, el castigo corporal como método de disciplina, el matrimonio precoz y los crímenes contra la honra. Y todo esto durante años, durante siglos se ha venido aceptando. Y tú mencionabas ahorita una frase muy común que utilizan las personas y es, a mí me pegaron cuando era pequeño y a mí no me pasó nada, pero no se dan cuenta de la gran cantidad de problemas psicológicos con los que ya se acostumbraron a vivir, dependencias emocionales, trastornos afectivos y una cantidad de cosas que nosotros vemos en psicoterapia que, que debemos es empezar a darnos cuenta de esto para poder hacer este proceso de cambio. Muy cierto. Y teniendo en cuenta esto, Lisette, lo que hemos hablado este momento, eh, y la idea que llevamos hasta este punto del conversatorio, ¿de qué forma crees tú que se ve afectado la violencia en los niños? Sí, excelente. Bueno, antes les decía que más adelante quería entrar en detalles sobre las consecuencias de la violencia y pues este es el momento para hacerlo. Voy a compartirles una imagen para que leamos esta frase antes de iniciar. Dice, criemos niños que no tengan que recuperarse de sus infancias. Bueno, como lo hemos venido hablando, estas consecuencias son realmente lamentables y son reales. Ahora, las consecuencias de la violencia en la infancia las determinarán la frecuencia y la intensidad de los maltratos. Y estas pues se podrían diferenciar de acuerdo al nivel de desarrollo. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el desarrollo social se pueden presentar dificultades en la interacción social, problemas de agresividad. Aquí hablamos que un niño agredido es un niño que va a tomar una de estas dos posturas, o ser el agresor o ser víctima. También se puede presentar dificultades para interpretar las claves sociales, es decir, falta de habilidades y recursos para resolver conflictos y problemas sociales. Además, una tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los otros. Y finalmente, el aislamiento y la soledad, la inseguridad y desconfianza o conductas antisociales. En el desarrollo emocional se pueden presentar falta de empatía,
dificultades para comprender y expresar emociones, tanto propias como ajenas, también ansiedad y tristeza, como lo mencionaba hace un momento. Además, la internalización de roles que no le corresponden a su edad, problemas puede ser de autocontrol, y además también baja tolerancia a la frustración e impulsividad también pueden darse. Entonces, frente al desarrollo cognitivo, podemos ver una reducción significativa en la autoestima y en el autoconcepto. La tendencia a no enfrentarse a situaciones nuevas por temor al fracaso y a la frustración. Pueden también presentarse problemas de egocentrismo social. Además pueden presentarse legitimidad en el uso de la violencia y dificultades en la atención, en la concentración y en la memoria. Todo esto que les menciono es una guía orientativa acerca de la realidad que pueden estar viviendo los infantes, sus hijos, sus sobrinos, sus amigos, ¿sí? Y esto con el fin de sensibilizarnos frente a la urgencia que tenemos de prevenir todo acto de violencia. Quisiera que nos fueran dejando por el chat si han entendido lo que estamos hablando, o si ya tienen algunas dudas o preguntas, pueden ir dejándonoslas allí en el chat, que al final pues vamos a responderlas. Además, debemos tener en cuenta que la violencia influye en el desarrollo del área académica, ¿cierto, Laura? Sí, Lisette, y tocas un punto muy importante también, aparte de todo lo que has mencionado, y es que el componente académico se ve altamente afectado con el menor o en el menor. Y indagando un poco sobre, bueno, en algunas investigaciones, describen que de alguna manera la violencia hacia el menor impide la capacidad del niño o la niña para comprender y aprender. Y también en esa relación insegura entre la madre y el hijo o entre el padre y el hijo, también da como resultados un niño con un comportamiento de exploración limitado. Y esto, si hay profesores o docentes, también van a darse cuenta que la exploración es un componente muy importante en el área académica. Y también vemos el bajo rendimiento, también presentan dificultades en el aprendizaje y en particular en problemas con el lenguaje y la escritura. Y no solamente esto, también vemos el retraso educativo en niños maltratados. Y esto también es un tema muy fuerte. Además de ello, no solamente encontramos lo que les he mencionado, sino que ese estímulo de reconocimiento para sus esfuerzos, que obviamente no está en casa, de alguna manera se transfiere o se proyectan esos sentimientos hacia los profesores. Y pues obviamente eso también impide como esa relación, esa cercanía que hay entre el maestro y entre el alumno. Y pues obviamente como todo lo que tú mencionas anteriormente, pues es muy difícil para el niño tener que enfrentarse a esas circunstancias y para nosotros tener que entender todo lo que le podría afectar al menor, ¿no? Exacto, Laura. Y bueno, para irnos introduciendo al tema de la crianza consciente y respetuosa, quiero preguntarles y que nos dejen su respuesta rápidamente allí en el chat. La pregunta es, ¿qué han logrado al gritar o golpear a sus hijos? Entonces, váyanos colocando allí sus respuestas, que más adelante pues vamos a retomar esta pregunta con la opinión de Laura y mía sobre este tema. Laura, ¿qué opinión tienes al respecto sobre si es posible educar sin violencia? Bueno, en efecto sí podemos educar sin violencia. Lo primero que creo que podríamos hacer o que los padres deberían hacer es entender ese sistema de creencias en donde surge la forma en la que estamos criando los hijos, ¿sí? Comprender de dónde viene la forma en cómo yo estoy criando. Y lo segundo es resignificar ese sistema de creencias, ¿sí? Resignificar es como cambiarle el sentido, volver a redefinir o darle una definición nueva a esto que yo he venido construyendo. Y entonces lo que vamos a ver o lo que veremos es que un padre, en vez de decir o de considerar que únicamente existe el palo, el rejo, el golpe, el grito, que también pueden ser funcionales para criar, comenzará a entender que podría utilizar otros medios
como por ejemplo la comunicación asertiva, la validación, el reconocimiento de esos logros e inclusive otras herramientas que de seguro vamos a hablar más adelante contigo, Liz. No sé si... Perfecto. Sí. Dime. Bueno, no, es que pensé que íbamos a tocar una de las preguntas, pero más adelante las vamos a retomar, ¿verdad? Sí. La respuesta a la pregunta que hiciste. Ok. Ya, Lisette, Sí. conociendo esta verdad en nosotros, o esta verdad que acabamos de dar, Lisette, ¿qué pautas de crianza o alternativas para educar sin violencia podemos suministrar a los que nos están escuchando y nos están viendo? Perfecto. Bueno, primero, Laura, lo que me gustaría hablar para responder a tu pregunta es que si los padres están bien, los hijos están bien. Es decir, los padres o madres que cuidan de su bienestar pueden cuidar mejor a sus hijos. Y es que a menudo le damos prioridad al cuidado de los hijos, al trabajo, a las tareas domésticas y las tensiones emocionales y mentales que vamos acumulando hasta el agotamiento pueden salir de dos maneras: o hacia afuera, provocando daño a los otros, o hacia adentro, provocándonos daño a nosotros mismos. Yo sé lo demandante que supone atender niños pequeños, así que la higiene emocional debe asumirse como un compromiso, incorporarse como un hábito, al igual que limpiamos el cuerpo o la casa para mantenernos descargados de tensiones que se van acumulando hasta hacernos estallar. Podemos visualizarlo mejor con el símil de un vaso que se va llenando gota a gota y que si no lo vaciamos a diario, pues se va a ir rebasando. Para esto es indispensable valerse de la red de apoyo, como dice un antiguo dicho africano. Para criar un niño hace falta la tribu entera, es decir, apoyarse en la familia extendida, los abuelos, los tíos, los vecinos, los amigos. Considero que la red de apoyo es fundamental, no solo para hablar con ellos y distensionar las cargas emocionales que llevan los padres, también para permitir la coparticipación en el cuidado de los niños. Sé que en estos tiempos en que las familias viven tan separadas, unos en una ciudad, otros en otra o en otro país, es difícil hacer eso. Perdón, cierro un micrófono. Entonces, es difícil hacerlo, pero por ejemplo en mi caso con mi esposo nos apoyamos mutuamente y cada que el uno o el otro necesita un tiempo para sí mismo, para dormir, para descansar, alzamos la mano, lo decimos y el otro se encarga de la nena completamente mientras esa hora o 2 horas que el otro se desconecta de su labor y se dedica a sí mismo. Entonces, cuando estén con este estrés, pues algunos ejercicios catárticos que les recomiendo son los siguientes. Primero, pueden hacer gestos exagerados estirando y contrayendo los músculos del rostro. Pueden observarse en el espejo, reírse de sí mismo, ¿sí? Este es uno de los ejercicios. El segundo, cuando los pensamientos aturden y causan tensión, cierra los ojos eh, y emite en voz alta durante 10 minutos balbuceos y sonidos sin sentidos. Habla en un idioma que no conozcas. Acompaña el ejercicio permitiendo, por ejemplo, el movimiento libre y espontáneo de todo tu cuerpo. El segundo, toma un cojín o un saco de boxeo, golpéalo y descarga todos los impulsos agresivos del cuerpo y las tensiones de la mente en un lugar seguro, sin reprimirte, sin dañarte ni dañar a otros. Llora, grita en ese momento si necesitas hacerlo. Luego cierra los ojos y haz una respiración consciente. El cuarto ejercicio puede ser bailar con los ojos cerrados, lo que te provoque y de la manera que te provoque, permitiendo que tu cuerpo se exprese espontánea y libremente, digamos sin coreografía, sin cuidar que se vea bien o mal. Observa tu respiración, tus emociones y sensaciones, permítete expresarlas libremente.
haz esto durante 10 minutos, 20, 30, el tiempo que puedas o quieras. Considero que la autorregulación de las madres favorece el estado de salud y bienestar adecuado para nosotras mismas, así como para poder atender a nuestros pequeños desde la calma y la conexión de calidad. Y me refiero en este momento sobre todo a las madres, puesto que somos las mujeres las que generalmente asumimos el cuidado de los hijos, pero aplica igualmente para los hombres. Y de hecho también quiero recomendarles el acompañar a los padres y madres que ustedes conozcan, no dejarlos solos en esta labor, pero hacerlo siempre desde el respeto y el amor sin juicios ni señalamientos. Y en eso estoy de acuerdo contigo, Lisette, y es que en ocasiones también encontramos dentro de una dinámica familiar esos roles impuestos, ¿no? Eh, y que jamás fueron acordados. Madres que de alguna forma, como tú lo decías, se encargan del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa y ese padre proveedor. ¿Mm? Y no con esto digo que esté mal, solamente que sí es necesario que de alguna forma la dinámica familiar se amolde para encontrar ese equilibrio perfecto en los roles y en las funciones de la familia. Es para que, bueno, valga la redundancia y de nuevo repito la palabra, de alguna manera el intercambio facilita también la forma de comunicación y de crianza con nuestros hijos. Ahora, las pautas de crianza son una estructura que favorece las relaciones en cuanto a la protección, en cuanto al cuidado y en cuanto al desarrollo de cada uno de los miembros. La familia es proveedora de apoyo, ¿sí? Es la única que conoce o la que más fácil conoce sus recursos y a sus miembros más que nosotros como terapeutas, ¿sí? Ahora bien, la forma de crianza también debe estar acorde, y eso también creo que es muy importante resaltarlo, acorde al ciclo vital en el que se encuentra la familia, ¿sí? Por ejemplo, es diferente una crianza, por ejemplo, en tu caso, Liz, que tienes una chiquita de brazos todavía, de 0 a 5 años, la crianza es totalmente diferente a una familia que tiene hijos pequeños, a otros padres que tienen hijos en edad escolar y a otros que tienen hijos ya en la adolescencia. Entonces, la crianza o las pautas de crianza tienen que estar de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra la familia, ¿sí? Así es. Bueno, hace un momento les pregunté qué han logrado cuando golpean a sus hijos. Entonces, una de las respuestas fue, al gritarlos, ellos se alteran más y toman eso como ejemplo. Y desafortunadamente ellos se vuelven así. Otra respuesta fue, con mis gritos he intimidado a mi hijo e hija y los he alejado. Perfecto. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. En este punto quiero que analicemos que si han logrado que sus hijos obedezcan con un grito, con un golpe, es porque les tienen miedo del golpe, del grito, ¿sí? Y mira que las respuestas, curiosamente, en el común fue que los terminaron alejando, ¿sí? Lo que logran es más rebeldía. Entonces, a nadie le agrada, ni le agradará nunca que lo traten de esa manera. Ahora, el niño sumiso les hará caso para no recibir el maltrato. Y un niño con un temperamento más osado se revelará a ustedes y va a decidir incrementar las conductas que a ustedes no les agradan. Pero su intención de base también es el miedo, es evitar sentir ese dolor de la correa, ¿sí? O ese fastidio, eso que se siente cuando lo gritan a una persona. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la violencia no genera respeto y punto, ¿sí? Quiero que se graben esto en su memoria el día de hoy. La violencia no genera respeto. La única forma de ganar respeto, el respeto de sus hijos, es educarlos con respeto. Quiero enseñarles qué es la crianza consciente. Muchas veces como padres nos ilusiona pensar en el momento cuando ya caminen los hijos
o pensamos en lo que voy a sentir cuando ya entre al colegio, cuando tenga su primera novia, cuando se gradúe, etcétera. Y a veces todo esto de pensar en el futuro nos roba la oportunidad única e irrepetible de disfrutar el presente, que insisto, no se repetirá. Cada etapa de tu hijo es única y aunque tengas más hijos, debes saber que nunca vivirás lo que estás pasando con tu hijo en particular, porque cada niño es diferente. Entonces, te invito a disfrutar de tu hijo y sus etapas. Van a ver que si lo hacen con detenimiento, el proceso puede ser muy satisfactorio. Y este tipo de crianza les va a permitir generar lazos fuertes con sus hijos. No es fácil, como lo decía en un principio, requiere desaprender y aprender nuevamente. Para mí la crianza consciente es el acompañamiento, la cercanía, el estar presente en el desarrollo de nuestro hijo para potenciar el desarrollo del niño de una forma respetuosa y centrándonos en las necesidades y el tipo de hijo que tenemos. Ojo con esto, sin el deseo de cambiarlo, solo de guiarlo. Les he mencionado que esto es un camino. Un camino en nuestro propio autoconocimiento y crecimiento personal. La crianza respetuosa se centra en la sensibilidad de la madre o el padre ante las necesidades del niño. En la crianza consciente se ponen como prioridad y se respetan las necesidades emocionales de nuestro hijo, reconociendo, atendiendo y siendo empáticos con lo que les está sucediendo en sus vidas. Como lo decía Laura hace un momento, teniendo presente su etapa de desarrollo en el que estos se encuentran. Se trata de brindar a los niños un crecimiento en armonía, acompañándolos de forma cariñosa en todo momento. De esta manera desarrollan al máximo su potencial y crecerán con mucho más confianza en sí mismos. Ahora, no existe una guía de cómo debe hacerse un paso a paso, simplemente se trata de sentir a tu hijo, de conectar con él, para que puedas comprender qué es lo que él necesita. Este tipo de crianza no debe confundirse con permisividad. Con la crianza consciente deben establecerse unos límites claros. De nuevo, insisto, de acuerdo a su etapa del desarrollo, pero que estén claros con el niño, acordarlos, que él los sepa, que él conozca sus límites y las consecuencias, sus horarios, sus rutinas, que todo esté muy claro. No debes pensar que al criar con respeto te hace perder autoridad. Al contrario, van a ganarse el respeto de sus hijos porque siempre entenderán sus razones para hacer o no ciertas cosas o para dejarlos o no hacer ciertas cosas. Van a estar educando desde el amor y no desde el miedo. No es lo mismo que tus hijos te tengan miedo a que te tengan respeto. Insisto, insisto en esto. Ahora me gustaría, Laura, que entre las dos mencionemos pautas de crianza respetuosa y consciente, de manera que los participantes puedan llevar este tema a la práctica. Claro que sí. Bueno, entonces, número 1, regula tus emociones para conectar con el niño. Es indispensable que primero entiendas las emociones que estás sintiendo, por qué las sientes, de dónde provienen, reconciliarse con ese niño interior tuyo y decir de qué manera me voy a comunicar con mi hijo, para no hacerlo desde la emoción y explotar con él. Otro factor, otra pauta que podríamos hacer, enseñarles es empatizar con el punto de vista del niño. Entonces, aprender a mirar a nuestros hijos a los ojos, ¿sí? De este modo también descubriremos qué es lo que te quiere decir con sus comportamientos, ¿no? Como el reconocimiento del otro a través de nuestra mirada, reconocimiento de nuestro hijo a través de lo que él me dice. Claro que sí. Tercero, tercera pauta que quiero mencionar, respeta su individualidad y sus ritmos de desarrollo. Cada niño es único, especial y diferente.
debemos tener en cuenta sus características y no exigirle cosas para las que no está preparado. Un ejemplo de esto sería pedirle a un niño de 4 años que haga todo rápido porque vamos tarde y enojarme con él porque no entiende que es tarde. Un niño hasta los 7 años entiende completamente la noción del tiempo. Ok. Y otro punto también es importante tenerlo en cuenta y es entender las expresiones de malestar, es decir, el enfado, la tristeza, el estrés, la ansiedad que puede estar sintiendo el niño. Es importante tener como este reconocimiento de las expresiones de nuestros hijos y entender que es algo normal, ¿no? Y que es propio de cada niño y de todo ser humano. Las emociones es propio de todos, pero también tenemos que aprender a conocer cómo se encuentra nuestro hijo y tratar de contenerlos y enseñarles a autocontrolarse. Pero primero tenemos que reconocerlos o darnos cuenta cómo se encuentra emocionalmente para poder enseñarle a hacer contención y así tener como un autocontrol o poderles enseñar el autocontrol a él. Bueno, yo creo que se nos cayó la llamada con Lisa, igual les voy a seguir mostrando algunas de algunas pautas que también serían funcionales utilizarlas y es el acuerdo con él entre los límites y las reglas, ¿sí? Y es que esto también es importante tenerlo en cuenta y esto es importante también tenerlo en cuenta, el hecho de que sepamos cuáles son las reglas claras dentro del hogar. Tienen que ser claras para los niños, tienen que ser sencillas y consensuadas, es decir, estamos en común acuerdo en que las reglas existen, en que son claras para ambos, en que lo que yo digo es claro para el niño, para que de alguna forma no recurramos como a esas otras medidas, ¿sí? Pero sí es importante aclarar el tema de las reglas y los límites, ¿sí? Otra pauta que es muy... Discúlpame, Claro, Mili, qué pena. no, Es no que te preocupes, tuve un problema acá enorme, pero ya lo tranquilo. solucioné. Qué Bueno, pena no, contigo. no, les estaba contando como el tema también importante de los límites. Si quieres, tú continúa con el otro, Ok, ¿en cuál pauta ibas? hablando acerca de la importancia de los límites y las reglas. Ah, súper, sí. La número 5. ¿Ya Sí, vamos en la 5? Sí. sí, ya. Ok, sí, bueno, la crianza respetuosa se trata de enseñarles que existen reglas y normas que deben cumplir y ayudarlos a desarrollar pues sus habilidades y acompañarlos a que se sientan seguros. Claro que sí. Otra pauta es renunciar al castigo, ¿sí? Entender que hay otra forma de poder guiar a nuestros hijos, es entrar en sintonía con él, aprender a que él tiene que seguir indicaciones porque confía en ti, ¿sí? Y que acepta tu liderazgo sin utilizar el castigo. Esto es parte de lo que decía Lisa en el tema de la confianza, del respeto. No tenemos que recurrir al castigo, sino generar un espacio de confianza entre mi hijo y yo, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta el tema de renunciar al castigo con nuestros hijos. Correcto. Em, Creo que número 7, mantén la calma, ¿sí? Y no te dejes llevar por los nervios o el estrés. Si quieres conectar con el niño, tendrán que hacerlo desde la calma, ¿sí? Para mí es una forma de vida que no es sencilla llevar porque para poder tener éxito, debes trabajar cosas internas que traes contigo desde mucho tiempo atrás y a veces no queremos hacer eso porque no queremos remover heridas pasadas y aprovecho entonces para decirles que este tipo de situaciones pues las podemos trabajar en psicoterapia. Claro que sí. Otro punto importante como una pauta es cuando haga algo mal, explícale por qué lo hizo mal, ¿sí? Porque lo que ha hecho está mal. Enséñale de este modo también a tener un comportamiento reflexivo sobre su conducta y enséñale a buscar alternativas, es decir, si hay tenemos un chiquito que cometió un error, rompió algo y bueno, ¿qué pasó?
qué creencia reflexiva en el menor y que de alguna forma él mismo sea el que genere otro tipo de alternativas, pero siempre aclararé qué fue lo que hizo mal, ¿no? Porque muchas veces quedamos con el grito, quedamos con el mensaje de contenido de voz un poco exagerado, pero realmente no tenemos de alguna forma cómo hacer esa aclaratoria con el niño de por qué lo hizo mal. Exacto. Número 9, felicitarlo y reforzarle cuando haga las cosas bien. Lastimosamente nos enfocamos tanto en lo negativo, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que desearíamos ver en nuestros hijos. Y todo esto es como caminar con los ojos vendados porque no nos permite ver todo lo bueno, todo lo especial, lo perfecto y único que es nuestro hijo. Y complementando lo que tú dices, es el elogiar sus cualidades, ¿no? Nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos y pues ustedes son los padres y de alguna forma saben qué cualidades tienen. Entonces, es bueno reforzar esto, elogiar sus cualidades, elogiar cuando algo vemos que es bueno, que tienen potencia y de alguna forma hace que generemos el espacio de confianza, ¿sí? Sí. Finalmente, yo creo que cuando lo vayan a corregir, ponerse a su altura, ¿sí? Porque el estar yo de pie, por ejemplo, y pues mi hijo es de 1 metro de altura, esto de alguna manera hace que lo que él perciba sea una relación autoritaria donde solamente el adulto es el que dice qué hacer y dónde hacerlo. ¿Sí? Entonces, siempre al corregir al hijo, agacharnos, colocarnos a la altura de él y explicarle por qué sí, por qué no, qué es lo que sucede y cuáles son nuestras razones, cuáles son sus límites, como hablábamos anteriormente. Sí, Y tener en cuenta que ay, a un perdona. adulto no le gritaríamos para hacer que nos hiciera caso. Si ustedes están, por ejemplo, en una relación de trabajo, eh, pues raramente se presentan estas situaciones, aunque se presentan, pero raramente usted le gritaría a su compañero de trabajo que por qué no ha hecho el informe, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo haríamos con nuestros hijos? Y ahí también quisiera añadir algo y es que yo suelo decirle a los papitos cuando empezamos a identificar que ellos corrigen al niño o le piden una instrucción estando lejos de él. Entonces yo estoy de pronto en la cocina y el niño está en la sala y necesito que me recojas eso, necesito que lo hagas ya, pero nunca le damos como el espacio necesario para decirle, mira, necesito que hagas esto, después esto, si tú no lo haces, pues vamos a tener una consecuencia y generar como ese espacio de tú a tú, como tú decías, de ponernos a su altura, de enseñarle este tipo de cosas y no hacerlo a la distancia porque de alguna forma estamos anulando al otro, estamos anulando inclusive a nuestro pequeño por el hecho de que no lo reconocemos dentro de nuestro mismo hogar. Entonces, esto es importante que si queremos decirle, enseñarle o pedirle algo que haga, pues vamos a donde él está, lo tomamos a nuestra altura, a la altura de él, lo tomamos, lo tocamos, le decimos, mira, necesito que tú me hagas esto en tanto tiempo y ser muy claros con la instrucción y que él no la repita porque de alguna forma necesitamos saber si él nos comprende lo que le estamos diciendo, ¿sí? Y de esta forma aclaramos el mensaje que le estamos dando. Ujú. Lo que hablamos ahorita de empatizar con él, de conectar con nuestros hijos, de conectar para poder sentir qué es lo que ellos sienten y cuáles son sus necesidades. Totalmente. Ay, bueno, Laura, yo estoy tan contenta con todo lo que hemos podido conversar. Esto es un tema que da tanto, tanto para hablar. Pero bueno, vamos ahora a mencionar unas conclusiones, si te parece, y seguido a esto a responder las preguntas de ustedes. Recuerden que este conversatorio está siendo grabado para que lo puedan ver después nuevamente, tomar nota, compartirlo y demás. Y quiero felicitarlos a todos los que han estado con nosotros en este tiempo, por regalarse en este espacio para aprender y para ser mejores padres para sus hijos. Bueno, Laura, entonces
¿qué podríamos concluir? Bueno, Liz, yo creo que lo primero es que, entendiendo un poco lo que hemos conversado, para considerar la violencia hacia el menor como algo socialmente aceptado, ¿sí? Debemos tener en cuenta factores como las creencias, de dónde viene nuestro estilo de vida en la cual fuimos criados, y esas instituciones que de alguna forma interactúan con nuestra familia, que favorecen e influyen en la percepción socialmente aceptada o no de la violencia. Exacto. Y segunda conclusión que me gustaría dar en esta mañana es que hemos aprendido hoy las consecuencias que tiene la violencia sobre el desarrollo emocional, cognitivo, social, educativo de los niños. Y esto debe ayudarnos a pensarlo dos veces, qué estilo de crianza y qué ejemplo doy a mis hijos sobre cómo resolver los conflictos. Llevarlos a, de ahora en adelante, tener cero tolerancia contra cualquier forma de violencia y tomar decisiones que nos lleven a criar de una manera respetuosa por el bienestar de ellos. Claro que sí, inclusive también tenemos que tener en cuenta que si queremos como el pleno desarrollo y potencialización de nuestros hijos, tenemos que tener buenas pautas de crianza dentro de nuestra familia y que si existen medios y que sí existen medios, ¿no? Para no utilizar la violencia en el hogar. Sí. Y otra conclusión muy importante es que debemos tomar conciencia de que en el hogar es donde aprendemos cómo resolver las diferencias, cómo comunicarme con los demás, cómo comportarnos ante una contrariedad, etcétera. Y por eso es la importancia de que como padres seamos ejemplo para nuestros hijos en cómo se les corrige y se les educa. Si lo hacemos desde el amor y el respeto, criaremos hijos no solamente sanos físicamente, sino como les leía la frase de la imagen, criaremos hijos que no tengan que recuperarse de sus infancias. Además, personas con autoestima, con criterio propio y seguros de sí mismos. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que han estado hasta el momento en el conversatorio. Pueden ir escribiéndonos sus preguntas, los leemos. Bueno, mientras tanto, les voy a leer una que me parece muy importante. Nos pregunta Janet, quisiera una guía de cómo puedo ayudar a mi hija adolescente a mejorar en los aspectos emocionales y de aprendizaje. Janet, estos temas pues habría que revisarlos. ¿Por qué o cuáles son los factores que influyeron para que tu hija tenga pues problemas emocionales y de aprendizaje? Esto lo podemos hacer en consulta. Sin embargo, pues pregúntale a ella, o sea, trata de conectar con ella, de ser sensible a sus necesidades sin juzgar, solamente escucharla, em, sin juzgar y empatizando con ella, o sea, poniéndose en el lugar de ella y preguntándole cuáles son sus dificultades, qué miedos tiene, no sé si de pronto ha sido una niña que ha sido maltratada, entonces habría que revisar. Bueno, creo que si miro las preguntas, por lo que estoy como con el celular, entonces si miro las preguntas, de alguna forma creo que se me quita la cámara, No, ¿no? Ah, no, bueno. no, nosotros te seguimos viendo. Ah, bueno, perfecto. Hay una pregunta que me pareció también interesante, que es el tema cultural, que cuando es, espérate, la leo bien. Sí, dice, buenos días, me gustaría saber, cuando el factor es muy cultural, ¿cómo se puede intervenir? Ejemplo, donde trabajo hay niños indígenas los cuales están muy confundidos, ya que ellos son criados en dos contextos muy diferentes. En su casa los castigan y en el colegio se les habla y ellos dicen que es mejor que los castiguen. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un tema demasiado cultural, como bien lo dice la pregunta, y tiene que ver mucho con las creencias que tienen los papás y las instituciones en las que de alguna forma pues están involucradas, ¿no? Y mira que aquí vemos este factor importante. Las instituciones educativas de alguna forma les dicen a los niños, mira, la violencia no es aceptada socialmente, pero en casa me castiga.
Es necesario trabajar con los padres y la institución educativa, si ejerce ese tipo de cosas, de crianza de informar a los niños, tiene que involucrar a los padres, ¿sí? Y este es un trabajo interdisciplinar que tendría que hacer toda la intención, toda la institución, los profesionales que trabajan con esta esfera cultural para poder hacer la modificación de creencias. Y esto es un trabajo demasiado difícil, pero se puede lograr, ¿sí? Como decíamos, sí se puede crear sin violencia siempre y cuando entendamos que tenemos un método de creencias que se pueden modificar y eso se puede cambiar en este sistema como tal. Pero tenemos que involucrar, si la institución lo está dando, tenemos que involucrar a los padres para que reciban esta información y ellos mismos vayan haciendo los cambios, ¿sí? Ahora, una cosa que sí creo importante y es que uno de los miembros cuando realiza un cambio, todo el sistema familiar cambia. Sí, me gustaría agregar que aunque culturalmente para ellos sea aceptado, esto no quiere decir que no hayan consecuencias, o sea, las consecuencias son las mismas, independientemente si viven en un contexto donde culturalmente es aceptada la violencia o si no, ¿sí? Las consecuencias emocionales, cognitivas y en todos los ámbitos del desarrollo están ahí. Eh, y unido a esto, mira que hay otra pregunta que dice, ¿el maltrato hacia los hijos se hereda de los padres que han maltratado? Eh, nosotros hablamos de esto en el conversatorio, ¿sí? Ajá. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos de una manera violenta, ellos van a tener dos opciones cuando estén educando también a sus hijos o con sus parejas. Estar en el rol de víctima o estar en el rol de agresor, ¿sí? Aquí el tema es que nosotros seamos conscientes y decidamos cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo vamos a criar a las futuras generaciones. La única forma de cambiar esa cultura de violencia es haciendo un trabajo de prevención desde la crianza que se está dando ahorita a cada uno de los padres, a cada uno de los hijos. Entonces, así yo haya tenido a los papás más violentos, así yo haya sido abusada sexualmente, así lo que sea la infancia más dolorosa y traumática que haya tenido, yo tengo la capacidad de decidir completamente qué es cómo lo que voy a criar a mis hijos. Si yo voy a hacer lo mismo con mis hijos o si voy a cambiar la metodología y la estrategia porque quiero que mis hijos no tengan que recuperarse de sus infancias. Vuelvo a esa frase que me parece muy importante. Sí, sí, y inclusive eso también lo mencionábamos, ¿no? Obviamente hay muchos factores que podrían ser propensos a que el padre maltratador sea también maltratador de su hijo, aunque no siempre y cuando sea así, no significa que siempre pase, pero sí es necesario realizar las modificaciones que tú dices, porque de alguna forma el sistema familiar cambia, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, todos van a resultar impactados de manera directa o indirecta, como lo veíamos, y esto también es importante tenerlo en cuenta porque significa que hay que trabajar en la familia, ¿no? Uh-huh. Mira, aquí hay una pregunta muy importante y es, cuando uno es separado y tiene al cuidado dos niños, donde la niña de 8 años es muy activa y el niño adolescente además requiere atención, y debemos trabajar no solo en casa y afuera, donde toda la responsabilidad recae en una sola persona porque el padre está ausente, y llega un momento de explosión por cansancio, ¿cómo se maneja una situación de estas? Yo creo que aquí hay que mirarlo, digamos, como por partes, esta situación. Entonces, el primero es la conexión con el hijo, es independiente del tiempo que se pase con este, ¿sí? Obviamente, entre más tiempo pueda uno pasar de calidad con su hijo, va a ser mucho mejor. Pero el tema de la calidad en la conexión que yo genere con mis hijos
depende mucho es de mi sensibilidad y mi empatía para ponerme en el lugar de ellos, para escucharlos, de que si estoy hablando con ellos y escuchándolos, perdón, no estoy viendo televisión, no estoy viendo el celular, estoy con ellos, estar presente. ¿Mm? Esto es mucho de lo que trabaja la crianza respetuosa y consciente, de estar presentes en el momento en el que estoy, sea desayunando, por ejemplo, si estoy desayunando, no estoy pensando en las labores que tengo que hacer más adelante, no estoy desayunando, estoy disfrutando ese momento, estoy disfrutando esas texturas, esos sabores que me estoy comiendo. Entonces, la otra parte dice, llega un momento de explosión por cansancio. ¿Cómo se maneja esta situación de esto? Yo creo que un niño de 8 años y un adolescente, entre todos, pueden, y esto va mucho en enseñar de que todos tienen la misma responsabilidad de cooperar en las labores del hogar. ¿Sí? La responsabilidad no tiene que estar sobre una sola persona porque obviamente el cansancio va a ser muchísimo. Esto era lo que hablábamos acerca de apoyarse mutuamente, de apoyarse también en la red de apoyo que tengan externa de padres, tíos, abuelos, ¿sí? Pero hacer esa higiene emocional también es muy importante. Si estás muy cansada, si llega un momento en el que el estrés, el cansancio te supera, haz los ejercicios catárticos que te mencioné. Cuando subamos el video, puedes volverlos a ver, tomar nota, memorizarlos para que en esos momentos de estrés y cansancio puedas hacer esos ejercicios y desahogar y descargar todas esas cargas emocionales que te generan pues todas las responsabilidades que tienes. ¿Sí? No sé, Laura, ¿qué quieras agregar adicional a este caso? Obviamente estamos conociendo que son ciclos vitales diferentes, ¿no? En la familia, porque tienes a una chiquita en edad escolar y a un adolescente, entonces la crianza va a ser diferente. Obviamente también es importante que no caigamos en el error de generar que el chico adolescente también cumpla las funciones de un adulto porque está en una etapa totalmente diferente a la de adultez. Entonces, sí es importante tener y llegar a acuerdos, mira, necesito que me colabores en estas cosas, obviamente reconocer el espacio que necesita el adolescente, la interacción que necesita conmigo como madre, pero también el cuidado que necesita con mi hermana. Y es que no se trata de imponerle roles, sino de llegar a acuerdos en la etapa en la que él está o en la que está el adolescente, porque pues en esta etapa ya son acuerdos, de alguna forma conciliaciones, de alguna forma llegar a esa convivencia sana sin lograr afectar a los demás. Entonces sí es importante generarles el espacio a cada uno para el rol como personas que viven en una casa, pero también personas que de alguna forma pueden ayudar a los demás miembros y tener su espacio. Eso es de sentarse y hablarlo, mira, yo me siento así, reconocerse la mamá como persona y decirles, me siento cansada, necesito que me ayuden, ¿cómo podemos solucionarlo? Yo sé que ustedes requieren el espacio y se los quiero dar y de alguna forma necesitamos llegar a una conciliación. Este creo que sería también un aspecto importante junto a lo que tú mencionas de hacer los ejercicios catárticos que nos mencionabas hoy. Sí. Quisiera agregar algo más. La crianza respetuosa y consciente consiste en que hayan unos límites claros y consiste en que se fomente la autonomía de cada uno de los hijos. Entonces, una estrategia que se puede utilizar para asignar esos roles en cuanto a las labores domésticas, por ejemplo, del hogar, entonces puede ser decirles, pues obviamente de acuerdo como a sus desarrollos y a sus capacidades de lo que puedan hacer, pero por ejemplo en el niño grande ya se le puede decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Lavar la loza o lavar los baños? ¿Sí? En ese momento, con esa directriz, yo le estoy diciendo, hay una responsabilidad sobre todos, ¿sí? Hay una responsabilidad que todos debemos hacer, pero le estoy fomentando la autonomía y le estoy dejando decidir qué es lo que más le gusta. A todos no nos gusta lavar la loza. Entonces,
ahí él puede decidir y se va a sentir que está tomando una decisión por sí mismo que no está siendo impuesta, que es lo que genera que ellos se alejen, que tengan esas conductas de rebeldía. Acá hay otra pregunta que me parece muy interesante. Dice, mi hijo mayor tiene 19 años y no pude criarlo por mi juventud desubicada. Lo tuve en mi niñez. Hoy en día lo corrijo siendo muy precavida con mi hija de 6 años, pero me duelen muchas cosas de mi hijo. Yo pienso que en este caso, claro, son muchos años los que se dejaron de pasar tiempo juntos, en los que de pronto se rompió esa relación, esa conexión con el hijo, pero nunca es tarde, ¿sí? Con paciencia, entendiendo que yo creo que van a necesitar el mismo tiempo que duraron separados, van a necesitar ese mismo tiempo para volver a conectar, para restaurar esa relación, para perdonarse. Si de pronto no pudiste criarlo, seguramente en él quedaron ciertas secuelas de, de esa falencia que tuvo de su madre, pero siempre se van a poder utilizar estrategias de afrontamiento para que él pueda perdonar, para que puedan volver a conectar en esa relación madre-hijo. Entonces yo creo que es posible, hay que tener paciencia y hay que tener pues ahora mucha más comunicación para poder realizar este proceso. Sí, sí, definitivamente eh, hay que escuchar la posición del adolescente en esta situación en particular, pues porque seguramente hubo otra figura cuidadora que desarrolló en él otro tipo de crianza diferente a la mamá. Entonces, este amoldamiento de formas de crianza también generan un choque en la relación de ambos. Y hay que permitirse nutrirla, hay que ser, sobre todo, pues mamá, cuidadora, protectora, que se sigue teniendo esa figura. Entiendo que también tienes una chica, una niña pequeña, y eso también afecta pues la forma en cómo crías a tu adolescente y la forma en cómo crías a tu pequeño. Entonces, esto también es necesario aclararlo. Decirle a la niña pequeña, mira, yo no te puedo dar los mismos permisos, la misma flexibilidad que tengo con tu hermano, porque de alguna forma tú estás en otra etapa y necesitas otra serie de herramientas diferentes a las que necesita tu hermano, ¿sí? Igual hablar con tu hijo y es llegar también a acuerdos. Si necesitan hablar del tema, necesitan volver a reconciliar, inclusive hablar de ese tema que seguramente no han hablado, ese tema oculto. Y eso de alguna forma, claro, va a mover emociones, va a incomodar un poco, pero les va a permitir sanar y fortalecer esa relación que en algún momento pudo haberse quebrado. Exacto. Bueno, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Quiero darles las gracias nuevamente a todos por haberme dado este espacio. Es un regalo que ustedes se dieron hoy y creo que hoy empieza pues ese camino, ¿no? De desaprender y de aprender este nuevo estilo de crianza. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias, Laura, por todos tus conocimientos, por todos tus aportes. Y bueno, cuando ya tengamos el video, el lunes vamos a tener el video ya en mi canal, entonces pues allí lo pueden volver a ver, a tomar nota, como les decía, a compartirlo con los demás. Gracias, gracias Lisette por invitarme, gracias a todos por tomarse en el tiempo, en serio que esto es un privilegio poderles dar de nuestros conocimientos y que de alguna forma lo puedan aplicar a una realidad porque es diferente enseñarles la teoría, pero aplicarlo a una nuestra realidad es totalmente diferente y pues bueno, aquí estamos para lo que ustedes, al servicio de todos ustedes. Y nuevamente gracias, Lisette, por permitirme estar en tu espacio. Bueno, a ti, Laura, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Les enviamos un abrazo grandote a todos. Dios los bendiga. Feliz día.
Gracias. Chao.